¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de neurociencias, lo lindo, lo apasionante que son las neurociencias. La verdad que es algo hermoso porque a partir de las neurociencias podemos tratar de explicar ciertos comportamientos del ser humano. ¿Ya? Es muy interesante y muy bonito en ese sentido. Bueno, dentro de nuestro cerebrito nosotros tenemos lóbulos. ¿Ya? Tenemos lóbulos, tenemos hemisferios cerebrales. Bueno, y los lóbulos pueden ser, o sea, son los lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, que ustedes están viendo hasta acá, toda esta partecita, lóbulo parietal, lóbulo temporal y acá atrás el lóbulo occipital. ¿Estamos? Esta es la parte de adelante de la cabecita, la parte de la frente, esta es la parte posterior de la cabecita. Esto es más o menos esta altura del oído para que se haga una proyección de dónde está ubicado. Esta zona más o menos es por aquí, que está la zona de algunos le llaman la coronilla, arribita de la cabeza. Y los lóbulos tienen distintas funciones, pero a mí me gustaría hablar un poquito de lo que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el llamado lóbulo social. El lóbulo frontal es el llamado lóbulo social. ¿Por qué? Porque todas las... Este es el lóbulo frontal. Este es el lóbulo frontal. Tiene varias partes, ¿ya? La parte más anterior, la parte más anterior es la parte prefrontal. En sí llamamos lóbulo frontal, se le llama lóbulo social, pero hay una parte que está encargada sobre todo de la parte que tiene que ver con lo social, con nuestro razonamiento, con la planificación de nuestros actos, con nuestro juicio, con nuestra conducta, con nuestra adaptación a distintas situaciones, con nuestra adaptación a distintas situaciones. O sea, si hay o sea, uno no se va a comportar igual en la casa como en la universidad, ¿no? Hay distintos parámetros, distintas funciones que uno toma, que uno realiza de acuerdo al lugar donde uno se encuentra. Bueno, eso lo hace el lóbulo frontal. El lóbulo frontal me permite adaptarme, me permite relacionarme con los demás, mis reglas de conducta, mis procesos de adaptación. No es lo mismo un niño que nace en un lugar. Ustedes saben que hay casos, por ejemplo, que se han visto, ¿no? De niños que nacen en un lugar donde, a ver, son inclusive tratados como un animalito, están encerrados, algunos encadenados. El proceso de desarrollo de su cerebro y la adquisición de conocimientos, de conductas, de comportamiento no va a ser lo mismo que aquellos niños que nacen en un hogar donde son cuidados, donde son criados en forma adecuada. Entonces va a ser diferente su comportamiento. Y la adquisición de los nuevos comportamientos, de usos o costumbres tiene que ver con el lóbulo frontal, sobre todo con la parte prefrontal. Ya por eso se le denomina el lóbulo frontal. Hay una parte de nuestro cuerpo que tiene que ver con la parte emocional, que es el sistema límbico. Y hay una parte que es el sistema límbico, forma parte del denominado, como les decía, cerebro emocional, que tiene que ver con lo más primario de nosotros, de los seres humanos, lo más primario, como todo animalito en la escala inferior, ¿no? La atracción, los deseos más primarios que tenemos los seres humanos tiene que ver con ello. Pero la regulación de esa atracción, por ejemplo, que uno entre a un lugar determinado, ¿no? Y se sienta atraído por una u otra persona, es algo que es algo propio o algo primario, algo propio de cada ser humano, de cada ser vivo, ¿no? Pero la forma, por ejemplo, voy a un lugar y hay una persona que me atrae, entonces entra mucho la parte primaria, ¿no? Que tenemos todos, el cerebro primario. Pero la forma de llegar a ese lugar o a esa persona o de entablar una conversación con esa persona lo determina el lóbulo frontal. Sobre todo la parte prefrontal determina cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mi planificación. Me gusta una chica o una determinada persona, eso es algo primario, ¿no? Y luego ya la parte frontal va a manejar, bueno, tengo que planificar cómo puedo llegar a esa persona. Entonces, la planificación de nuestros actos se hace a través de la parte prefrontal. ¿Estamos? A la parte prefrontal. Eso es lo que se refiere al lóbulo frontal, es muy importante por eso, ¿no? La planificación de nuestros actos, nuestro conducto, nuestro comportamiento.
Todo este estudio de los lóbulos, de sus funciones, tiene que ver con el tema de las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Las neurociencias son las ciencias que estudian el sistema nervioso. Ya tenemos la neurofarmacología, fármacos que van a actuar sobre el sistema nervioso. Tenemos la neuroendocrinología, cómo actúan las hormonas en nuestro sistema nervioso. Tenemos la neurofisiología, cómo funciona nuestro sistema nervioso, la neuroanatomía, las distintas partes del sistema nervioso, cómo interactúan entre ellas. Es importante saber la función del sistema nervioso como base de nuestra conducta, como base de nuestro comportamiento, de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Una lesión, por ejemplo, en la parte prefrontal va a alterar nuestra conducta, va a alterar nuestro juicio, va a alterar nuestro comportamiento. Es decir, no solamente puede haber un cambio de comportamiento por ejemplo, no supongamos, llegan a su consultorio por pérdida de un familiar o lo demás, y entonces ustedes, ¿no? Hay una reacción lógica, un cuadro de reacción ante una pérdida de un ser querido, pero no solamente que tenemos que quedarnos en ello. ¿Por qué? Porque puede en algunos de los casos existir un problema a nivel prefrontal, un tumor, un accidente cerebrovascular, algo que nos afecte. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber cuál es la anatomía y la fisiología de nuestro sistema nervioso. Y eso es de ahí la importancia de las neurociencias. Bueno, esta es una clase introductoria. Vamos a seguir profundizando mucho más en el tema de la neurociencia, de los lóbulos y lo muy interesante y apasionante que es este curso. Muchísimas gracias. Estas clases que vamos a estar dando en forma continua. Gracias, muy amable.